Entra en una campaña política de cero, como fue la mía 2019. La cantidad de gente que se te acerca a presentarte gente es enorme. En 2019, para que tengamos una idea, la nube de pedo en la cual yo andaba. Arrancaba de cero en política. Nunca había hecho política en mi vida. Recién me había casado, estaba feliz, después de 7 años de novio. Estaba presentando mi libro, estaba preparando la campaña, la plataforma política, estaba en un montón de cosas. Entonces, la verdad, cuando vos entras en política y te ven atractivo o gente para la cual sos una amenaza, se te mete gente buena que te quiere apoyar, como no tengo la menor duda que Pablo Luca me quiso ayudar, y otra gente muy mala que hoy anda diciendo cualquier cosa de mí, pero cualquier cosa. Entonces, y esa gente mala te la meten los que no quieren que te dediques a la política. Pobrecito. Toda una conspiración en su contra. Ya se veía ver que él era tan importante que todos conspiraban contra él. En fin. Estas son las explicaciones que salió ayer a dar José Luis Espert en medio de apuro. Todos los diarios hoy, todos, incluso los que más simpatizan con el gobierno, coinciden en que la entrevista que dio ayer José Luis Espert intentando aclarar oscureció. Y que las explicaciones fueron pobres. Y sobre todo, que no aclaró, no negó, no desmintió que hubiera recibido $200.000 del señor acusado de narcotráfico que se llama Fred Machado. Pero a veces vieron que el diablo anda en los detalles. Entonces, por eso, para tener la idea de la magnitud de lo que estamos hablando, conviene ir a los comienzos de la historia para entender quién es Fred Machado y qué hizo José Luis Espert al recibir plata de Fred Machado, y sobre todo ir repasando las mentiras, los argumentos mentirosos con los cuales el propio Espert, que no niega, fíjense que en ningún momento dice enfáticamente a mí Fred Machado no me dio $1, no lo dice. Y ahora trasciende que el propio Espert se presentó en marzo de este año en el expediente que lleva a cabo el juez federal Martínez Di Giorgi, que no es el de la extradición de Fred Machado, porque hay también teléfono para la Corte Suprema, que no se sabe por qué milagro o por cuántos millones de milagros está demorando la causa de una manera asquerosa contra una causa en la que deberían haber extraditado a alguien que yo ahora les voy a explicar por qué lo podríamos llamar el nuevo Señor de los Cielos. Por si ustedes no recuerdan, se le llamó al Señor de los Cielos a Amado Carrillo Fuentes, un narco de los tiempos épicos de los narcos mexicanos que fueron inmediatamente posteriores al reinado de Pablo Escobar. Entre esos narcos épicos mexicanos pueden ver las series Narcos 1, 2 y 3 en Netflix que cuentan las historias noveladas de estos narcos. Aparece Amado Carrillo Fuentes, que además tuvo un paso por la Argentina, vino a lavar dinero aquí a la Argentina. Me tocó a mí, hace 24 años, contar la historia de cómo cayó Amado Carrillo Fuentes, cómo vinieron los funcionarios de la Procuración Mexicana y le encontraron estancias en Bahía Blanca, departamentos en la Avenida Alvear, y se volvió a México a operarse de la cara para desfigurarse y cambiarse la cara, y en esa operación supuestamente se murió, se quedó en la cirugía. Pero el Señor de los Cielos, le decían así, porque había encontrado la manera de meter cocaína desde Colombia a los Estados Unidos, pactando con los carteles y meter la cocaína primero en México y luego en los Estados Unidos. Por eso era el Señor de los Cielos. Bueno, yo les voy a contar ahora, a partir del expediente que hay en los Estados Unidos, por qué Fred Machado era el nuevo Señor de los Cielos. La historia comienza cuando los periodistas, por eso también en Estados Unidos el Donald Trump dice no odiamos lo suficiente a los medios. Dos periodistas de una cadena de Dallas, una cadena local de la ABC, que es una de las grandes cadenas de los Estados Unidos, en este caso una televisión local de Dallas. Los periodistas se llaman Tanya Acer y Mark Smith. Les llamó la atención que en el puesto 13º de las ciudades estadounidenses con más aviones, por encima incluso de ciudades como Seattle, Memphis o Miami, estaba una localidad, un pueblito perdido llamado Onalaska.
¿sí? Ubicado a 300 kilómetros de Dallas, en el estado de Texas. Claro, los periodistas fueron hasta Onalaska y descubrieron que ese pueblo ni siquiera tenía un aeródromo. Y entonces constataron que además, insisto, 1.700 habitantes, no tenía un aeródromo y tenía registradas 1.300 aeronaves, ¿sí? Entonces, cuando empiezan no, 1.300 no, tenían registradas, no, era el puesto 13 con mayor cantidad de aeronaves. Pero sí, lo que sí registran es que varias de las aeronaves registradas en Onalaska habían sido decomisadas en Centro y Sudamérica con cargamentos de cocaína. La transmisión se hizo el 24, el programa se emitió el 24 de febrero del 2021. Ahí arrancó una investigación judicial que imputó a 2 personas. Fred Machado, Federico Andrés Machado, el argentino, y una señora llamada Deborah Lynn Mercer Ewing, acusados de lavar dinero proveniente del narcotráfico mediante la compra de aeronaves, facilitar la actividad de narcotraficantes para ingresar cocaína a los Estados Unidos y estafar mediante un esquema Ponzi. La asociación ilícita, encabezada por Machado, compraba mediante un trust, o sea, un fideicomiso, aeronaves que luego eran sacadas del país vía México para traficar cocaína. ¿Cómo lo hacían? Claro, los vuelos que tienen la patente de Estados Unidos, obviamente, en Estados Unidos son menos controlados. Entonces, estos tipos compraban aviones en Estados Unidos y los hacían viajar a México. Una vez que llegaban a México, supuestamente a cargar, no sé qué, a cargar hasta ahí, en escala técnica, combustible, apagaban el transponder, volaban a Colombia, cargaban cocaína, volvían a Guatemala, siempre con el transponder apagado, volvían a México, encendían el transponder, o sea que sería el GPS, y ahí sí entraban en los Estados Unidos. El problema es que alguien se avivó de todo esto y empezaron a caer detenidos. Dice la denuncia que presenta el equipo de Juan Grabois, basada en el expediente judicial. O sea, el hecho de que la denuncia sea de Grabois no cambia porque esto está basado en el expediente judicial. ¿Y por qué les digo el expediente judicial? O sea, ¿quiere decir que los muchachos de Grabois se fueron a los Estados Unidos? No. El expediente judicial es público porque ya hubo sentencia. Y esto es lo nuevo. Les adelanto. Por eso miente el vocero Adorni, ahora lo van a escuchar, cuando dice que esto es una denuncia vieja. No es una denuncia vieja. Pasó algo nuevo. Después de lo que sucedió en 2021, cuando se conoció la denuncia y lo detuvieron a Fred Machado, pasó algo nuevo, pero ahora se los voy a explicar. Simplemente el tema del diputado experto es un tema, voy a usar una palabra vulgar, pero refritado de hace 6 o 7 años, o 6 años, o 5 años. Esto viene de larga data y por supuesto que si la justicia efectivamente tiene que pedirle explicaciones al doctor Espert, se las pedirá y Espert las dará. Pero no hay ningún cambio adicional con respecto a nada. Nuevamente, como en aquella oportunidad que Adorni mentía descaradamente cuando presentó la radiografía de un perro y decían concedieron una pensión por discapacidad con la radiografía de un perro, y era mentira. Y lo sabemos que Adorni mintió a sabiendas porque Diego Españolo, el titular de Leandís, le había avisado que eso era falso, que la pensión no había sido otorgada. Bueno, Adorni miente a sabiendas otra vez. Algún día las facultades de comunicación, si es que les queda presupuesto, después del huracán Milei, van a tener que analizar la figura del vocero mentiroso. Porque se supone que los voceros presidenciales tienen que tener cierto apego a la verdad. En Estados Unidos, un vocero presidencial se cuida mucho de decir una mentira porque después lo pueden enjuiciar y además si no queda como un pelotudo. Entonces, cuando no quieren hablar de algo, dicen no comments, sin comentarios. Sí, dicen sí, no comments. Bueno, Adorni no, Adorni adorna todo lo que tiene que contar. Y en este caso, el mismo tipo que utiliza nuestra plata para hacer un programa por streaming llamado Fake 78, diciendo que somos nosotros los periodistas los que mentimos, está mintiendo. ¿Por qué? Porque dice, no, este es un tema refritado. No es un tema refritado. Porque en noviembre del 2024, o sea, en noviembre del año pasado, hubo sentencia.
hubo sentencia contra Deborah Lynn Mercer, la socia de Fred Machado. Y la sentencia contra esta mujer fue de 16 años de prisión. ¿Y por qué 16 años de prisión si tenían semejante cargo? Y la encontraron culpable de meter cocaína en los Estados Unidos. En Estados Unidos le deberían haber cabido por lo menos 30, 40 años de prisión. Solamente le sacudieron 16 años por la cabeza porque ella se acogió a los beneficios de la ley del arrepentido y presentó documentación para ir contra ¿quién? Contra Fred Machado. Y en esa documentación que ella presentó los registros contables del fideicomiso, de los fideicomisos con los cuales compraban los aviones. Y también, o sea, juntaban plata y esa plata después la redistribuían. En el escrito judicial que presenta Grabois aparecen las pantallas, las capturas de pantalla. Por eso les digo que el expediente es público en los Estados Unidos. A ver lo que están viendo por YouTube, acá les muestro. La captura de pantalla, o sea, estas son las planillas, no se ve muy bien, pero lo que se nota acá, primero, es José Luis Espert, $200.000. Y para la justicia, en la columna donde aparece José Luis Espert, la denomina cómplices. Para la justicia americana, en el análisis que lleva a la condena de la socia de Fred Machado, aparece en la columna llamada cómplices un señor llamado José Luis Espert, que recibió los famosos $200.000 de parte del fideicomiso, narco. Entonces, no es que no hay tema nuevo. La denuncia contra Fred Machado era del 2021, él estaba acá, se queda acá, lo detienen, la justicia dice, señores, mándenlo a los Estados Unidos, por esos milagros de la Argentina, esos millones de milagros que operan sobre la Corte Suprema, al señor lo dejan acá, pasa el tiempo, lo mandan en arresto domiciliario a la casa de la mamá. En el interín aparece Francisco Neto, que es el abogado de Milei, y dice que como en noviembre aparecieron nuevos elementos para juzgar a Fred Machado, hay que replantear todo, y la Corte Suprema le da la razón al abogado de Milei de manera inexplicable, y en lugar de mandar al narco a que lo juzguen en Estados Unidos, dice, no, que el juez de Río Negro vuelva a analizar, el juez federal que tiene que analizar, vuelva a analizar a ver si hay que extraditarlo. O sea, la Corte bicicletea el pedido de extradición de los Estados Unidos. Hay que saber por cuántos millones de milagrosas razones esto sucede, pero la Corte Suprema está dilatando, fíjense, el pedido de extradición de un narco de tomo y lomo a los Estados Unidos, otra vez. Y el abogado es el abogado del presidente Milei. Pero volvamos a la historia. Cuando viene la acusación contra Deborah Lynn Mercer Ewing, ¿sí? En noviembre del año pasado ella dice, no muchachos, yo no me voy a comer 30 años presa, acá está la contabilidad. Y entonces arranca este juicio por el cual llega esta sentencia. ¿Y qué sucede en Argentina mientras tanto? Fíjense la línea de tiempo. En noviembre es la sentencia, noviembre del año pasado, sentencia contra la cómplice de Fred Machado. Fred Machado en su casa con la mamita. En marzo pasa la feria, ¿sí? Y en marzo se presenta José Luis Espert ante el juzgado de Martínez Di Giorgi. Y ahí José Luis Espert dice, yo a Fred Machado me lo presentaron en un lugar, en un aeropuerto, lo conocí. Él me ofreció prestarme el avión para ir a Viedma y nunca más lo vi. Cuando yo les digo que Espert miente incluso de manera doméstica acá en el expediente de la Argentina, porque ahí en el juzgado de Martínez Di Giorgi, Espert se presentó y dijo, yo solamente lo vi a Fred Machado una vez y nunca más lo vi. Los pilotos, ahí dice además que él viajó esa única vez a Viedma con el avión de Fred Machado. Los pilotos del avión de Fred Machado declararon en ese expediente y dijeron, más que una vez, que lo llevamos un montón de veces por todos lados. Y dan el detalle, si una vez lo llevamos a Villa María, después fuimos a Catamarca, después lo llevamos a ver a la madre a Pergamino. O sea que Espert utilizó asiduamente, al menos en la campaña presidencial del 2019, el avión del narco Fred Machado. Pero no solo eso.
quien era entonces su jefa de prensa, una señorita que se llama Clara Montero Barré, que ahora vive en Qatar y trabaja para la Asociación del Fútbol Argentino, ya dio varias entrevistas diciendo, ¿cómo que no lo vio? Lo vio una sola vez. Yo soy testigo de que lo vio varias veces, y no solo eso, soy testigo de que Fred Machado era algo más que un aportante, era casi un asesor, hablaba habitualmente con él. Y hoy acaba de contar Clara Montero Barré en otra entrevista que ella sabe que al menos en una oportunidad Fred Espert viajó a los Estados Unidos, insisto, 2019, a visitar a Fred Machado. El otro día hablaba con unos muchachos que siempre aparecen, en estos casos los muchachos que te charlan, ¿no? Entonces me contaban que un avión, unos bodegueros de Mendoza tenían un avión. No voy a decir el nombre de la bodega, pobre gente, porque la verdad que lo único que hizo fue vender el avión. Se vendieron el avión, los aviones se venden, hacen leasing, bueno, vendieron el avión este que tenían y se lo venden a un señor que se llama Fred Machado. Los pilotos de ese avión, dos muchachos mendocinos, cuando compra el avión, la empresa de Fred Machado le dice, ¿sabe qué, muchachos? No se preocupen, quédense trabajando para mí. Y entonces los pilotos ya, bueno, les ofrecían buena guita, se quedan trabajando para Fred Machado. Entonces, vuelta a vuelta, les tocó a ellos, nunca les tocó hacer vuelos a México, pero sí les tocó hacer muchos vuelos internos en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, no sé, vuelos de Miami a Los Ángeles, de Los Ángeles a Nebraska, de Nebraska a New York. Y dicen, imagínense que estos muchachos, mendocinos, argentinos, algo de olfato tenían, dicen, los tipos que subían eran tan raros, y venían con unas valijas, y nosotros nos llamó tanto la atención que decidimos renunciar. Renunciaron a un laburo de piloto privado en Estados Unidos con la guita que ganaban porque algo les olió mal. Se vinieron a la Argentina y al poco tiempo los llamaron y le dijeron, vengan para acá, vengan a declarar al expediente. Habrán declarado por Zoom. Y en este expediente en el cual termina condenada Debra Lynn Mersen, a estos dos pilotos argentinos les preguntan, le dice, ¿ustedes sabían a quién estaban llevando? ¿Ustedes hicieron los vuelos este y este? ¿Ustedes sabían a quién estaban llevando? No. Bueno, eran narcotraficantes. O sea que el señor Fred Machado, con su empresa de aviones, no solo hacía vuelos a México, apagaba el transponder, iba a Colombia, cargaba cocaína, la volvía a traer, la bajaba en Guatemala, después volvía a México, ahí prendía el transponder, sino que además hacía una especie de servicio de taxi-avión para narcos adentro de los Estados Unidos. Esto, por cosas como esta, terminó condenada la socia de Fred Machado, y Fred Machado está en la casa de su mamá, mientras la Corte Suprema dilata por millones de razones milagrosas seguramente. Pero cuando yo les digo que Fred Machado era el nuevo señor de los cielos, no se los digo por una especie de capricho metafórico, porque, bueno, agarro el expediente y en el expediente declaran el jefe de la Fuerza Aérea Colombiana, ¿sí? En el juicio a Mercer Ewing declara el jefe de la Fuerza Aérea Colombiana, se llama Alex Humberto Landino, que le dijo al jurado, porque esto fue un juicio oral en Estados Unidos, que el número de aviones que transportaban drogas en el Caribe disminuyó un 59% si se compara entre 2020 y 2022. ¿Y qué fue lo que pasó entre 2020 y 2022? Detuvieron a Fred Machado y a su socia, los que manejaban la empresa de aviones. Insisto, el jefe de la Fuerza Aérea Colombiana, Alex Humberto Landino, declaró que creía que la caída de la empresa de Fred Machado jugó un papel importante en la caída del narcotráfico en el Caribe. Es más, el Ministerio Público de Guatemala, recuerden que cómo era el modus operandi, los aviones iban a México, apagaban el GPS, iban a Colombia, cargaban la cocaína, volvían a Guatemala, bajaban la cocaína, después la cocaína entraba a México en camiones y después los carteles mexicanos se dedicaban a meterla en Estados Unidos. Entonces, por eso es importante lo que diga Guatemala, porque ahí bajaban, los aviones bajaban en Guatemala y ahí
bajaban la cocaína para que después la metieran en México. El Ministerio Público de Guatemala, en el juicio, no es que las declaraciones periodísticas, no. Tanto el jefe de la Fuerza Aérea de Colombia, en el juicio, como el Ministerio Público de Guatemala, informó que antes, o sea, en los años de Fred Machado y Mercer Ewing operando, se decomisaron 11.440 kilos de coca. En 2023, la cifra cayó a 1.421. O sea, siempre hay una relación directa entre la cantidad de droga decomisada y la cantidad de droga que está volando. ¿Sí? Hay una proporción. No decomisan todo porque algo entra, pero si decomisan mucho, que está pasando mucho más. No es por eficiencia. Bueno, según entonces el Ministerio Público de Guatemala, la cantidad de cocaína que circulaba por los cielos del Caribe bajó un 90%. Esto hace pensar, con toda capacidad de análisis, que Fred Machado era el nuevo señor de los cielos, el nuevo gran traficante aéreo de cocaína para los carteles mexicanos. Ese señor era el que le ponía la plata a Espert. Y Espert dice, lo vi solamente una vez en mi vida en 2019. Miente, porque la justicia de Estados Unidos le encontró una transferencia el 1 de febrero del 2020. Ah, mira qué casualidad. Resulta que vos viste un tipo una sola vez. Ya es raro que lo viste una vez, charlaste y lo sedujiste tanto, y no es que precisamente Espert es un señor carismático, pero bueno, lo sedujiste de tal manera que el tipo te puso el avión para ir a Vietnam. Ponele, que es cuando Espert le agradece a Fred Machado. Los pilotos dicen que no, que le prestó el avión varias veces. Supongamos, hasta ahí nada. Pero dice que Espert se presentó en el expediente Martínez y Giorgi en marzo de este año, cuando se había conocido la sentencia a la socia de Fred Machado, y dijo, yo solamente lo vi una vez a Fred Machado. Ah, mira, y a un tipo que viste una sola vez, le aceptás $200.000 el 1 de febrero de 2020, cuando ya había terminado la campaña electoral. Raro. Pero todos creen, incluso los que estuvieron cerca de Espert en la campaña electoral, que había mucha guita dando vuelta, y eso es lo que se traduce. Ahora se sospecha que de ahí viene el enriquecimiento de Espert, lo que yo les contaba ayer. Se compró una casa en Becar, valuada en $250.000, seguramente vale mucho más. Casa con pileta. Se compró un BMW de $90.000 y su declaración jurada patrimonial creció un 780% en 2 años, no cierra por ningún lado. Todos sospechan que eso fue guita de Fred Machado. Pero supongamos que no se pueda probar. Lo que sí se puede probar es que Espert mintió. Se presentó en el expediente de Martínez y Giorgi en marzo y dijo, yo solamente lo vi una vez a Fred Machado. Y si lo viste una vez, ¿cómo es posible que 4 meses después que vos decís que lo viste, aparezca que te transfirió $200.000? Si yo creyera que alguno está sucio, ya lo hubiera echado. Y yo he dado claras muestras de que no tengo problema de echar a quien sea. Pero yo no me voy a dejar psicopatear, ni voy a aceptar de darles el crédito de ensuciar a gente honesta porque ellos montan una operación. Yo no necesito ninguna explicación, mire lo que le digo. O sea, esto es un refrito de una operación del año 2019. No solo miente el vocero Adorni, sino que también miente el presidente. Y acá está lo preocupante. Porque a esta altura uno puede preguntarse, che, o Milei está muy mal asesorado o lo está haciendo a sabiendas. Porque el abogado de Milei, Francisco Neto, es el abogado de Fred Machado. Es el que está logrando este milagro de que no lo extraditen. Que la Corte Suprema haya considerado que hay motivos técnicos para volver a mandarle el expediente al juez de primera instancia para que estudie si corresponde la extradición, hermano. Era el señor de los cielos del Caribe y la Corte Suprema da vueltas y da vueltas a ver si lo tiene que extraditar o no. Es un escándalo, es un escándalo. Pero supongamos que Milei está influido por su abogado, que es Francisco Neto, y por la necesidad política de defender a quien es el primer candidato a diputado en provincia de Buenos Aires. A alguien le tendría que decir, mire, presidente, esto no es una historia refritada, porque la acusación sí estalla en el 2021, cuando la meten presa a Debra Lynn Mercer y piden la extradición de Fred Machado, que estaba acá en Argentina. Ok, pero después vino la sentencia.
Y acá lo nuevo, lo verdaderamente nuevo es la sentencia y que Lynn Mercer se acoge a la ley del arrepentido en los Estados Unidos y pone sobre la mesa el libro de las transferencias de los narcos. Y ahí aparece José Luis Espert. Esto es lo nuevo. Por eso no se entiende por qué Adorni, Milei, Patricia Bullrich, que ayer fue muy divertido lo de Patricia Bullrich, pero primero dijo, sí, no puede ser, nosotros peleamos contra los narcos, que Espert vaya a dar explicaciones, y después dijo, bueno, hay que ver, relativizó todo lo que había dicho. Pero no puede ser que Adorni y Milei digan que esto es algo viejo cuando es un insulto a la inteligencia decir que esto es algo viejo, porque lo que pasó fue en noviembre, y en noviembre salió la sentencia, y para el propio Espert se ve que se preocupó cuando conoció la sentencia a Debra Lynn Mercer, porque la sentencia fue en noviembre y él se presentó en marzo ante el juez Di Giorgio y decía, yo a Fred Machado lo vi una vez. Tan desesperado estaba que hizo una mentira de patas cortas, porque ahí se vio que los pilotos dicen, no, más que una vez, nosotros lo llevamos varias veces. Clara Montero Barré, la jefa de prensa, dice, no, más que lo conoció una sola vez, y era un tipo que funcionaba como asesor y él mismo lo fue a ver a Estados Unidos. O sea, Espert mintió en el expediente. Está bien, es un diputado, tiene fuero, está en el gobierno, no va a pasar nada, ya lo sabemos, pero no nos tomen por boludos. Mintió en el expediente, y mintió en el expediente porque tiene el culo sucio, para decirlo en idioma leguleyo. Mintió en el expediente cuando dice que lo vio una sola vez a Fred Machado en el 2019, es falso porque recibió, según el expediente de los Estados Unidos, una transferencia de $200.000 4 meses después. Y todos presumen que además siguió recibiendo dinero negro. Entonces, todo esto hace que Espert esté mintiendo. Y fíjense que ayer, y esto está en la tapa de todos los diarios de hoy, no dijo, en ningún momento negó que hubiera recibido los $200.000. Y ahí queda en evidencia la mentira. No niega que recibió los $200.000, pero claro, en algún momento alguien le va a preguntar, y dígame, ¿usted recibe plata de un señor que conoce una sola vez y no le llama la atención? ¿Y si ese señor es un narco? Bueno, recibió plata de un señor que es un narco. Entonces, esto es lo que Espert tiene que explicar. No si lo conoció o no, si le prestó el avión o no. Ese era el tema viejo. El tema viejo era que Espert había viajado en el avión de un narco. Ahora, el tema es que recibió plata de un narco. En el año 2019, este señor narcotraficante Machado no estaba imputado. Significa que Espert puede perfectamente plantear que en el momento en el que él utilizó un avión, no había ninguna imputación contra esta persona. Podía haber sospechas, eso, pero no había imputación. Che, estamos jodidos. Y la ministra de Seguridad, que se jacta de ser una combatiente contra el narcotráfico, un águila contra el narcotráfico internacional, en la lucha contra el narcotráfico, dice, bueno, en el año 2019 no había ninguna acusación contra Fred Machado. Pero ¿y por qué miente Espert entonces si no tiene nada que ocultar? ¿Por qué dijo en marzo de este año, ante el juez, no en declaraciones periodísticas, ante el juez, Espert dijo, yo lo vi una sola vez y era mentira? ¿Por qué no admite ¿por qué no niega que recibió esos $200.000? Porque eso es un documento de la justicia de los Estados Unidos. Es más, uno puede presumir, insisto, que si Espert tuviera la peregrina idea, supongamos que tenga visa de los Estados Unidos, de viajar a los Estados Unidos, se encontraría con que hay un pedido de captura. Entonces, lo que son las paradojas. Ayer lo contaba un diputado acá, dice, bueno, la diputada Lorena Villaverde, que preside, Rodolfo Taliad lo contaba, que preside la Comisión de Energía, no puede viajar a los Estados Unidos porque le iniciaron un expediente por haber entrado con medio kilo de cocaína, y por esos milagros de la legislación argentina hoy es diputada y tiene fuero. Bueno, con Espert lo mismo. Uno puede presumir que después de figurar en un juicio, en una sentencia, en la columna de cómplices del narcotráfico, y no del narcomenudeo, del gran narcotráfico, del movimiento de toneladas de cocaína para los carteles mexicanos. Lo van a agarrar de las pestañas, porque no lo pueden agarrar de los pelos, porque es pelado, lo van a agarrar de las pestañas y le van a decir, venga para acá, señor Espert, venga a explicar usted por qué le mandaban $200.000 vivos o por transferencia a los narcos. Venga para acá a explicarlo.
Sin embargo, en la justicia argentina, que a esta altura del partido uno puede decir, che, son tan pelotudos los jueces. Los jueces de la Corte Suprema son tan pelotudos que no se dan cuenta que están ganando tiempo. Un mega narco está ganando tiempo para quedarse en la casa de la mamá y no terminar preso en los Estados Unidos, como hacían los narcos colombianos, que lo único que querían era que no los extraditaran a los Estados Unidos. ¿Realmente los jueces de la Corte Suprema son tan pelotudos? El juez federal Martínez Giorgi no se da cuenta que Spert está mintiendo. En noviembre ya se sabía de la transferencia de $200.000 porque estaba en los expedientes judiciales. Y el juez Martínez Giorgi no se da cuenta que Spert se presentó en marzo de este año a mentir en el expediente. Si cualquiera de nosotros hiciera algo así, primero, cuando notan que estás mintiendo, consideran que estás obstruyendo el expediente. Entonces agarran y te meten preso. Si cualquiera de nosotros hiciera la cuarta parte de lo que hizo Spert, por lo menos estaría procesado. Spert no lo meterían preso porque hay que demorar, hay que sacarle los fueros, etcétera, etcétera, porque es diputado, pero por lo menos estaría procesado. En cambio, Spert anda por los canales de televisión diciendo que todos son chimentos de peluquería, como dice Milei, o como dicen los funcionarios del gobierno, no, esta es una historia vieja y refritada. En instantes les vamos a contar más detalles de lo que se va saliendo sobre las historias y las mentiras de José Luis Spert.